Muy bien, entonces vamos a comenzar a resolver algunas cosas y una de ellas puede ser la siguiente. Primera etapa. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es determinar la antiderivada más general de la función y comprobar su resultado mediante derivación. ¿Ya? Es el primer ejercicio que vamos a hacer. Entonces, utilizando las propiedades de la integral, por supuesto, tenemos lo siguiente. Solución. Bueno, la antiderivada o la primitiva más general está dada por lo siguiente. F de x para la parte A va a ser la integral de 1 medio de x al cuadrado menos 2x más 6 diferencial de x. Entonces, al hacer el cálculo, nos quedaría integral de 1 medio x al cuadrado menos integral de 2x más integral de 6. Sí, si se queda aquí una tarea, la voy a revisar después de estos dos ejercicios. Entonces, aplicando las propiedades de la integral, nos quedaría el 1 medio sale, después tendríamos el 2 sale, y tenemos eso. Entonces, al resolver acá nos queda 1 medio por x al cubo partido por 3, ¿cierto? Le sumamos 1, dividimos por lo mismo. Acá lo mismo, sumamos 1, dividimos por lo mismo. La integral de una constante, la constante por x. Y finalmente, como es una integral indefinida, no tiene límites, entonces va a una constante c de integración. De esa manera, entonces, tenemos que la antiderivada más general o la primitiva va a ser x al cubo dividido en 6. Simplificamos aquí, te queda x al cuadrado más 6x y todo eso más una constante de integración c. ¿Ya? Entonces ahí estaría la primitiva completamente calculada. Ahora bien, nos piden comprobar el resultado mediante derivación. Esto nos permite saber si lo que estamos haciendo está bien o no. O sea, yo tengo esto y si yo lo derivo y llego a esta parte, entonces sin ningún problema puedo decir que lo que hice está correcto. ¿Ya? Entonces, comprobación. Comprobación. Entonces, si ustedes se fijan, al derivar esta función nos queda 1/6, la derivada de x cubo, 3x al cuadrado, la derivada de x cuadrado, 2x, la derivada de 6x es 6, y la derivada de la constante, 0. Por lo tanto, al simplificar aquí te queda 2, y fíjense que la derivada de esta antiderivada, o la primitiva, sería x cuadrado medios menos 2x más 6. Si ustedes se fijan, efectivamente es igual a la función que estábamos partiendo por integrar. Por lo tanto, esto es igual a f y por lo tanto está comprobado. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejercicio. Vamos con el segundo. En el caso del segundo, tenemos esto que está aquí. F de x más 1 por 2x menos 1. Entonces, de igual manera, si
multiplicamos, te queda 2x al cuadrado menos x más 2x. O sea, la función en el fondo es 2x al cuadrado más x menos 1. De esta manera, entonces, la antiderivada más general o la primitiva es la integral de 2x al cuadrado más x menos 1 diferencial de x. Aplicamos las propiedades y nos queda integral, el 2 sale, ya x cuadrado, x de x, y al hacer el cálculo, entonces nos estaría quedando lo siguiente, nos queda x al cubo partido por 3, x cuadrado partido por 2, x más c. Entonces la antiderivada aquí sería 2 tercios, x al cubo, más 1 medio, x al cuadrado, menos x, más la constante c. Entonces ahí tendríamos la antiderivada. Ahora para comprobar, derivamos. Si llegamos a esto mismo, entonces está todo bien. Comprobación. Tendríamos lo siguiente. F' de x es 2 tercios por la derivada de x cubo, 3x al cuadrado, más 1 medio por la derivada de x cuadrado, 2x menos la derivada de x, 1 más c, que es la derivada de una constante, c. Simplificamos y observamos que efectivamente f' de x es 2x al cuadrado más x menos 1. O sea, esto es igual a la función original y por lo tanto está todo correcto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo bien? Ok. Vamos a revisar entonces la tarea. ¿Ya? La tarea de integrales definidas que dejamos en la última clase. Y la tarea es la siguiente. Bueno, la primera era evaluar esa integral que está ahí. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos solución. Integral de menos 2 hasta 0 de x cuadrado más x diferencial de x es integral de menos 2 hasta 0 de x al cuadrado de x más integral de menos 2 hasta 0 de x de x. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es integrar normalmente x cubo partido por 3 entre menos 2 y 0. Esto significa evaluado entre menos 2 y 0. Más la integral de x, que es x cuadrado medios, evaluado entre menos 2 y 0. Entonces, ¿cómo quedaría esto? De acuerdo a lo señalado, entonces esto nos queda así. 0 al cubo dividido por 3 menos 2 al cubo dividido por 3 más 0 al cuadrado dividido por 2 menos 2 al cuadrado dividido por 2. Entonces, estos con 0 se van, ¿cierto? Nos queda menos 2 al cubo son menos 8, por menos da más, te queda 8 tercios. Menos 2 al cuadrado son 4, con el signo menos te queda menos 4 menos. Esto es 2. Te queda 8 tercios menos 2. Queda 8 menos 6 dividido por 3. Entonces la integral en sí vale 2 tercios. ¿Ya? Esa era una de las tareas que teníamos pendiente.
a evaluar esa integral que tenemos viendo ahí. Recordemos que, y lo voy a señalar para no olvidar, es que la integral definida, cuando tenemos límites de integración de esa forma, esto es, la primitiva calculada evaluada en b menos la primitiva calculada evaluada en a. Esto se conoce, lo dijimos en la última clase, como regla de Barrow. ¿Ya? Eso es lo que se aplica en este tipo de integrales. En cambio, las integrales indefinidas, ¿ya? Cuando no hay límites de integración, eso es la primitiva o la antiderivada como tal, más la constante c de integración. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una integral definida que tiene límites y una indefinida que no tiene límites. Ya, vamos con la otra tarea. Bueno, la otra parte de la tarea era esta. Calcular, de acuerdo al gráfico, estas integrales que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Recordemos que la representación geométrica o la interpretación geométrica de la integral tiene que ver con el área bajo una curva. ¿Ya? Es el área bajo una curva. Entonces, si yo tengo la integral de 5 a 7, ¿ya? Porque eso es lo que nos están pidiendo aquí. Yo observo y digo, mira, por aquí tengo el 5, por acá tengo el 7. Entonces, la primera integral se refiere básicamente, la integral de 5 a 7 se refiere a este triángulo. A la zona de a esa zona. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es medir y calcular eso. Entonces tendríamos lo siguiente, miren. La integral de 5 hasta 7 de la función f es una base, que en este caso es 2, y una altura que va hacia abajo, por lo tanto es negativa. Cada cuadrito, por lo que estamos viendo hasta aquí, ¿ya? Cada cuadrito tiene una unidad, por lo tanto sería 3 cuadritos, entonces esto sería menos 3. Entonces sería 1/2 de la base por la altura negativa, porque apunta hacia abajo del eje, que ahí está el eje. Por lo tanto, esta integral vale menos 3. Recuerden la interpretación geométrica de la integral que tiene que ver con el área bajo la curva. ¿Ya? Y para la otra integral, la de 0 hasta 9, básicamente, voy a sacar el dibujo, solamente el dibujo, lo vamos a necesitar de nuevo. ¿Ya? Esta es la parte A, la parte C en realidad, la integral C, de acuerdo a eso. Y ahora vamos a hacer la integral D, que corresponde a esta que está aquí. ¿Ya? Ahora la parte D, es la integral de 0 hasta 9 de fx diferencial de. Bueno, la integral, bueno, este es el 9, este es el 0, entonces nos piden todas las áreas completas. ¿Ya? Todas las áreas. Entonces lo que hay que hacer es calcular, porque es todas las áreas completas, está bajo la curva. Ahí, ahí tenemos la integral de 0 hasta 5. ¿Ya? Para acá tendríamos la integral, esa, de 5 hasta 9. Entonces nos piden todo eso. Entonces aquí lo que hay que hacer es ir descomponiendo en figuras conocidas. Es decir, nuestra primera etapa la tenemos ahí. Vamos dividiendo acá, fíjense. Acá tenemos otra.
puras figuras conocidas. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Ahí están las figuras conocidas. Entonces esto le vamos a llamar A1, A2, A3, A4, A5, A6 y finalmente A7. Por lo tanto, la integral, que le vamos a llamar I, corresponde a A1 con signo y todo, más A2, más A3, más A4, A5, A6 y finalmente A7. Entonces, vamos paso a paso. Para el caso de A1, tenemos una altura que viene desde el 1 hasta el 3, es decir, tenemos 2 y tenemos una base 2. Sería 1/2, es un triángulo de la base por la altura. La base es 2, la altura es 2. Entonces, A sub 1 vale 2. A2 es este rectángulo de acá abajo. Entonces sería largo por ancho. 2 por 1. También es 2. A3 corresponde a este rectángulo. Este es 3. Entonces tendríamos 1 por 3. 3. A4 corresponde a otro triángulo. Su base, este es el 5, por lo tanto tendríamos una base 2 y una altura 3. 1/2 de 2 por la altura que es 3, que sería 3. A5 es negativo, porque está debajo del eje X. Entonces tendríamos una base 2 y una altura menos 3. 1/2 por 2 por menos 3. Esto sería menos 3. A6 corresponde a este triangulito que está aquí, chiquitito. Acá está el 9. Entonces tenemos 2 y para abajo menos 1. 1/2 por 2 por menos 1. Sería menos 1. Y finalmente la A7, que sería un rectángulo, bueno, en este caso un cuadrado, ¿cierto? Ahí tendríamos 2 y para abajo tendríamos menos 2. Sería 2 por menos 2, sería menos 4. Entonces, una vez que tenemos individualizadas todas las áreas, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar. Y tendríamos lo siguiente. El valor de I era 2 más 2 más 2 más 3 más menos 3 más menos 1 más menos 4. Entonces vamos eliminando. Este menos 4 se va con estos dos de aquí. Este 2 y 1 te queda I, te queda 2 menos 1. Entonces el valor de la integral vale 1 como tal. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el ejercicio completo. ¿Ok? Bien. Vamos con otro ejercicio. Esa era la tarea. Básicamente esa era la tarea que había que hacer. Vamos con otro ejercicio. Ay, no, no eran 3,2. Mira, gracias por eso. Era un 3. Ya. Sí, 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 sí. Ya me acabo de dar cuenta. No eran 3,2. Perdón. Toda la razón. Medio por 2 por menos. Ya, entonces esto sería 2 más 2 más 3. Ahí era. Más 3 más menos 3 más menos 1 y más menos 4. Ahí sí.
Sí, yo confundí. Gracias por la aclaración. Ya tenemos menos 4. Se van con esos dos de ahí. Estos dos se van con este. Y este con este se suma. Bueno, al final dio 2. Ahí sí. Ya. Ok. Vamos a resolver unas integrales definidas. Ya. Podríamos hacer esta. Ya. Ejercicio. Evaluar la integral desde 1 hasta 9 de x menos 1 dividido en raíz de x diferencial de x. ¿Ya? Entonces, bueno, si queremos resolver eso, lo primero que podemos observar, esto es un ejercicio de la guía que les voy a subir pronto. Entonces tenemos lo siguiente. Y se puede escribir como la integral desde 1 hasta 9. Fíjense en esto. Yo acá puedo escribir esto así. X menos 1, x a la 1 medio diferencial de x. Y ahora empezamos a separar. X a la 1 medio, menos 1, x a la 1 medio, todo eso de x. Entonces, separamos y ahora aplicamos potencias de igual base. Conservamos la base, restamos los exponentes, aplicamos todas las propiedades de las potencias y nos queda 1 a 9, x a la menos 1, x a la 1 medio, perdón. ¿Cierto? Si simplificamos, te queda 1 menos 1 medio, te queda 1 medio. Y al otro lado es potencia negativa, x elevado a menos 1 medio de x. De esa forma podemos separar. Y al momento de separar nos queda integral desde 1 hasta 9 de x a la 1 medio de x menos integral desde 1 hasta 9 de x a la menos 1 medio diferencial de x. De esa forma, simplemente nos quedaría lo siguiente. Recordemos, le sumo 1, divido por lo mismo. Le sumo 1, divido por lo mismo. Todo eso evaluado entre 1 y 9. Entonces, hagamos la cuenta aquí. Queda x, 3 medios, abajo, 3 medios, entre 1 y 9. X, 1 medio, entre 1 y 9. Estamos haciendo suma de fracciones. De esta forma, nos estaría quedando lo siguiente. Este 3 medios, operando con fracciones, aquí nos queda 2 tercios x a la 3 medios, entre 1 y 9, menos 2x a la 1 medio, entre 1 y 9. Entonces, una vez que tenemos eso, evaluamos. 2 tercios por 9 a la 3 medios, menos 2 tercios por 1 a la 3 medios, menos 2 por 9 a la 1 medio, más 2 por 1 a la 1 medio. Este más tiene que ver con este signo cambia todo lo de acá. Entonces, tenemos la raíz de 9 es 3, y te queda 3 al cubo. 2 tercios por 3 al cubo, menos 2 tercios, 1 a la 3 medios, 1. Acá, 9 a la 1 medio es lo mismo que raíz de 9 es 3. Y aquí te queda más 2. ¿Ya? Entonces hacemos los cálculos y nos quedaría de la siguiente forma. Se te va 1 de acá con 1 de acá. 3 al cuadrado son 9. 2 por 9 son 18. Menos 6 y más 2. De 18 menos 6 son 12. Y 12 más 2 son 14. Entonces te queda 4 por 3, 12.
Una, 3 por 1, 3 y una serían 42. Sí, está bien. Y menos 2. Eso sería 40 tercios la integral calculada. ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio como más de aplicación. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio como más de la idea de las aplicaciones. Esto es, ya. Dice, una compañía estima que el costo marginal en dólares por artículo de producir X artículos ese es el costo marginal. Si el costo de producción de un artículo es 562, determina el costo de producir 100 artículos. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el costo marginal, solución, ¿qué sabemos? Sabemos que el costo marginal corresponde a la derivada de la función costo. ¿Ya? Eso es lo que se sabe. Costo marginal es la derivada del costo. Por lo tanto, la derivada del costo nos están dando la fórmula, que es 1,92 menos 0,002x. Nos preguntan el costo de producir 100 artículos. O sea, se pregunta por C de 100. ¿Ya? Eso es lo que se pregunta. Y se entrega un dato. El dato es que el costo de producción de un artículo, el costo, es 562. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la función costo. Yo tengo la derivada. Si tengo la derivada de la función costo, para obtener el costo tengo que integrar. ¿Ya? No me queda otra. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos lo siguiente. Si de C a de X es 1,92 menos 0,002x, entonces C de X, que es la función costo, es la integral de eso. Separamos 1,92 de X menos 0,002 X diferencial de X. Entonces nos quedaría lo siguiente. Tenemos 1,92x menos 0,002 integral de x de x. Entonces sacamos la constante e integramos aquí. Entonces nos queda 1,92x menos 0,002 x al cuadrado dividido en 2 más una constante c. Una constante de integración c. Una integral indefinida. Entonces, simplificamos aquí y te queda 1,92x menos 0,001x cuadrado más c. Esta es la función costo. ¿Ya? Esta es nuestra función costo. Ahora, hay una información importante que nos va a permitir determinar esa c. Dice que si yo evalúo la función costo en 1, me da como un valor de 562 pesos. Unidades monetarias. Entonces, tenemos, si evalúo C en 1, reemplazo la C por 1, te queda 1,92 por 1 menos 0,001 por 1 al cuadrado más C. Eso, al evaluarlo, me va a dar como total 562.
Entonces, de aquí tenemos 1,92 más 0,001, perdón, menos 0,001 más C da como resultado 562. ¿Qué hacemos? Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar esta constante C. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un 0, ¿cierto? Y queda que 1 para llegar a 10 son 9, 1 para llegar a 2 son 1, 0 para llegar a 9. 1,919 más C da 562. Finalmente C es 562 menos 1,919. Despejamos la constante C. Y esta constante C, ¿cuánto nos va a dar? 562 menos 1,919 es 560,081. La constante es 560,081. Esa es la constante C. Por lo tanto, la función costo, es 1,92x menos 0,001x al cuadrado, todo eso más c, y la c es 560,081. Ahí tenemos la función costo. La pregunta es, ¿cuál es el costo de producir 100 artículos? Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar esta función en 100. A la pregunta. C de 100 corresponde a 1,92 por 100 menos 0,001 por 100 al cuadrado más 560,081. Entonces se corren dos ceros y serían 192. Acá se corren 4 ceros, 1, 2, 3, 4, te queda 10 más 560,081. Entonces nos queda 182 más 560,081, y esto como quedaría, el costo sería 742,081 dólares. Dólares, pesos, no sé, pero ahí tenemos una unidad monetaria. ¿Ya? Ok, voy a dejar unas tareas. Sí, es muy parecido, muy similar, ¿cierto? Es muy similar a lo que hay por ahí en algunas cosas, ¿ya? Voy a dejar algunas tareitas que me interesa que ustedes hagan para que puedan trabajar. ¿Ya? Entonces, la primera tarea que quiero que hagan es que hagan este. No se ve mucho, aquí voy a agrandar un poco esa. La otra que quiero que hagan es esta. Ya, para que practiquen. Y esta. 3 ejercicios. ¿Ya? Para que se desafíen un poco con el último.
¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra tarea para que ustedes trabajen.